Estados Unidos liberará 1 millón de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas diariamente durante 6 meses. La medida sin precedentes fue anunciada por el presidente Joe Biden este jueves. Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción aumente a finales de este año. Y es por mucho la liberación más grande de nuestra Reserva Nacional en nuestra historia y proporciona una cantidad histórica de suministro durante un periodo de tiempo histórico, un puente de 6 meses hasta el otoño. Y usaremos los ingresos de la venta de petróleo ahora para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo y los precios son más bajos. Así que estaremos listos para futuras emergencias. La crisis energética ha elevado el galón de gasolina en Estados Unidos a $4.20 en promedio. Nuestros precios están subiendo debido a la acción de Putin. No hay suficiente suministro. Y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro de petróleo en este momento. El aumento ha sido constante incluso antes de la guerra en Ucrania. Estados Unidos cortó recientemente la importación de aproximadamente 800,000 barriles de petróleo por día de Rusia, como una medida sancionatoria a la agresión en Ucrania. Biden abogó por la independencia energética de Estados Unidos, algo por lo que ha sido presionado desde su oposición republicana desde que se inició el conflicto. En última instancia, en todo el mundo, debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por completo. Debemos elegir la seguridad a largo plazo sobre la vulnerabilidad energética y climática. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y para hablarnos al respecto, damos ahora la bienvenida a Germán Torres, profesor de Economía del Miami-Dade College. Bienvenido, Germán. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. Germán, ¿es esto bueno, esta decisión que ha tomado el presidente, o no vamos a decir si es bueno, nos beneficia a corto o a largo plazo el que se liberen tantos barriles de petróleo de la reserva? La creación del Fondo de Reservas Estratégico de Petróleo en Estados Unidos nos lleva a 1974. El propósito es comprar barriles de petróleo cuando el precio está barato y liberarlos cuando está el precio caro. Se mantiene la última vez que se midió ese fondo de reservas estaba alrededor de 560 millones de barriles. Entonces hay suficientes barriles para que se puedan liberar y lograr así una estabilidad en el precio, que el precio baje. Entonces el propósito es de cuando el precio sube, liberar para que el precio baje. Entonces, desde ese punto de vista, se está haciendo lo que se debe hacer. Bueno, con esta medida los precios van a tener que bajar, pero ¿van a bajar a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia o van a bajar algo más que no nos duela tanto el bolsillo, pero no como antes? Correcto. No, definitivamente hay una crisis en el sector energético debido a la guerra que se está viviendo desafortunadamente en Europa ahora. Rusia es un país muy importante en la producción energética, no solo a nivel de petróleo, sino también gas y carbón. En la medida en que ocurrieron estos últimos sucesos, pues hay un desplazamiento de la oferta que teníamos anteriormente. Entonces, la liberación del millón de barriles al día que ha propuesto el presidente ayuda, pero no se espera que el precio caiga a los niveles anteriores, alrededor de $60-70 en los próximos meses. No se espera que eso ocurra. Ahora, entonces, si nos va... Ajá, sí. Sí, perdón, sí. Estábamos hablando y estaba comentando de que el problema es por la guerra, ¿no?, de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, pero antes de la guerra ya los precios estaban altos. Entonces, ¿cuánto ha influido la guerra en que tengamos el precio del petróleo a como está, teniendo en cuenta que no es mucho el petróleo que Estados Unidos le compra a Rusia?
Los orígenes del movimiento a la alza en el precio del petróleo son aproximadamente 1 año y medio en la época de la pandemia. Los productores de petróleo cortaron la oferta y eso, cuando se reactivó la economía, se empiezan a reactivar las economías mundiales, pues hace que el precio empiece a la alza. La única forma de que vamos a lograr que el precio baje a niveles de 60, 70 dólares es que se normalice la oferta que proviene de los países productores, miembros y no miembros de la OPEC. Nuestros amigos de la OPEC no han sido muy activos en incrementar la producción. Ellos están tomando ganancia de un precio alto y no necesitan incrementar la producción. Solo hasta que hay dos formas de resolver ese problema. Uno, se incrementa la producción o se corta el consumo. Los precios del petróleo están dados por la relación entre oferta y demanda. Ahora, tengo que ir a una pausa, Germán, pero cuando regresemos vamos a hablar por qué solo en un plazo de 6 meses, y como él ha dicho, el dinero que se recupere se va a reinvertir de nuevo. ¿Por qué un plazo de 6 meses? Vamos a una pausa y al regresar tenemos la respuesta. Ya volvemos.